¿Qué secretos guardan las aguas del río Sogamoso? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de este misterioso lugar? ¿Y qué historias olvidadas se entrelazan con la construcción del emblemático puente que hoy conecta dos mundos, pero separa el pasado del presente? Aquí te contaremos paso a paso esta historia, que gracias a investigaciones logramos enclarecer esa duda. Así que tomen asiento y empecemos. Hace muchos años, en la región donde hoy se encuentra el corregimiento de Puente Sogamoso, habitó un pueblo indígena conocido como los Yariguíes. Según diversas fuentes históricas y arqueológicas, estos aborígenes se destacaban por su espíritu guerrero y su capacidad de defensa. Utilizaban flechas envenenadas y arcos potentes, además de pintarse el cuerpo con colores vegetales y adornar su cabeza con penachos grandes, lo que les daba un aspecto imponente en la batalla. Los yariguíes vivían principalmente de la agricultura, cultivando maíz, yuca y frijol, pero también se dedicaban a la caza y la pesca. Debido al clima cálido de la región, su vestimenta era muy sencilla. Los hombres usaban guayucos, una especie de taparrabo, mientras que las mujeres confeccionaban faldas con la corteza de los árboles. Además de ser hábiles cazadores, los yariguíes fueron excelentes artesanos. Creaban cerámicas decoradas con tintes vegetales, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos encontrados en la zona. 1536. ¡Que no quede ni uno vivo! La selva no perdonaba. Y el río Sogamoso, testigo mudo de aquel paso, fue escenario de encuentros sangrientos, donde las lanzas y las flechas se cruzaron en nombre del oro. Los indígenas que habitaban estas tierras, protectores de sus ríos y montes, resistieron con furia. Pero el hierro de los invasores fue implacable. Jiménez de Quesada siguió su camino hacia el altiplano cundiboyacense, donde fundaría Santa Fe de Bogotá. Dejando tras de sí un rastro de muerte y silencio que aún parece flotar sobre el agua. Hace muchas décadas, en el corazón de Colombia, nació una historia que cambiaría el rumbo de un pequeño territorio llamado Puente Sogamoso. Su origen está íntimamente ligado a una de las obras más grandes y ambiciosas del país, la construcción del ferrocarril. Desde la década de 1940, el gobierno colombiano buscaba una solución a los problemas que traía la navegación por el río Magdalena.
Así fue como surgió la idea de construir el ferrocarril del Atlántico, una vía férrea que conectara el interior del país con la costa Caribe. Los estudios comenzaron en 1950 y 3 años después, en 1953, las primeras paladas de tierra dieron inicio a un proyecto que cruzaría ríos, selvas y montañas. Finalmente, el ferrocarril fue inaugurado en julio de 1961 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Pero para que esa conexión fuera posible, había que construir un gran puente sobre el río Sogamoso. En el corazón de Santander, hacia finales de la década de 1950, comenzó a levantarse una obra que marcaría la historia de la región, el Puente Sogamoso. Según registros del Ministerio de Transporte en Bogotá, la construcción se inició en 1957 y, apenas un año después, en 1958, ya estaba terminada. Desde ese momento, el lugar adoptó con orgullo el nombre de Puente Sogamoso. En aquellos años, el asentamiento era apenas un pequeño grupo de ranchos de paja rodeados por una espesa montaña, un paisaje agreste y verde que parecía custodiar el progreso. La imagen tomada por el Ministerio de Transporte muestra la estructura metálica del puente elevándose sobre el río, símbolo de unión entre comunidades antes separadas por la fuerza de las aguas. Con su construcción, no solo se tendieron vigas de acero, sino también los primeros lazos de comunicación y desarrollo que transformarían para siempre la vida de quienes habitaban aquella región. A un lado del puente se levantaban los campamentos de los alemanes, con su casino y sus viviendas temporales. La primera casa del lugar fue la de Chepa y Pacho Saavedra, quienes vendían víveres y cerveza a los trabajadores. Su vivienda, hecha de madera y techo de zinc, se iluminaba gracias a una pequeña planta eléctrica Lister. Poco a poco, más familias fueron construyendo sus casas y los pobladores se las ingeniaban para conseguir sal y panela, mientras que la montaña les daba carne de caza y el río abundante pesca. La mayoría vivía de lo que la naturaleza ofrecía, pescando y compartiendo entre vecinos. Así, con el tiempo, aquel lugar que empezó como un campamento de obreros se transformó en un pueblo, nacido al ritmo del trabajo, la esperanza y la construcción del puente. En la madrugada del 16 de noviembre de 1977, el caserío de Puente Sogamoso dormía bajo una noche densa y húmeda. De pronto, un silbido agudo comenzó a oírse entre la oscuridad. Era el gas que escapaba del oleoducto de Ecopetrol, un sonido que muchos recordarían como el anuncio del desastre. Este caso que les voy a contar, a narrar aquí, sucedió en 1978 cuando la explosión de acá, el cual tumbó la estructura de la mitad del puente, cayó hacia el río. ¿Por qué cayó hacia el río? Resulta y pasa que por acá está la vía férrea. El río rompió en ese tiempo, el río se desbordaba y rompió y se llevó la banca aquí aproximadamente unos 50-60 metros. Los rieles quedaron en la parte guindando, colgando. Por aquí pasaban los oleoductos de Ecopetrol, el cual iban 3 tubos por aquí y pasaban por el costado del puente. Resulta y pasa que cuando el río rompió por acá, que el río se metió por acá, lo que fueron los tubos y los rieles quedaron en el aire. Esa explosión sucedió como a las 2 de la mañana, todo el mundo estaba durmiendo. Aproximadamente a 70 metros hacia allá, hacia el fondo, vivía un señor el cual se llamaba Sabana. Y él tenía un rancho ahí, tenía gallinas y todo eso, y eso estaba todo inundado.
Resulta y pasa de que él no quiso salir, sino que él dijo que no, que él se quedaba ahí porque iba a cuidar sus animales, sus gallinas que estaban montadas en los palos. La banca se la llevó el río y los tubos quedaron en el aire, había un escape y se destapó esa vaina y como a las 2 de la mañana la presión de eso se escuchaba allá en el pueblo. Y el señor, al ver el poco de nieblina que estaba, él llegó y rastilló un fósforo. Lo que él rastilló el fósforo fue un solo mechonazo, ahí fue donde fue la explosión como a las 2 de la mañana. Y eso ahí donde corría todo el mundo. Al ver la explosión, esto se prendió en candela como más de 500 metros la candelada de alta y eso quedó el pueblo iluminado como si fuera el día de la candela. Y aproximadamente a los 5 minutos de la misma presión, porque la tubería se fue al agua y de la misma presión del fogaje de la candela, el puente se derritió de este lado y fue cuando la estructura del puente se fue al río. Eso fue en el año 1978, tipo 2 de la madrugada, que todo el mundo estaba durmiendo. Y según relata la gente, y dice la gente, que gracias a Dios y a ese señor Sabana, el pueblo nos había quemado todo, porque donde ese gas se riega en el pueblo, ahí habíamos muerto todos. Pues. El puente ya iba quemándose de la mitad hacia allá, los tablones, porque esto era puro tablón. Eso fue tipo 2 y media de la madrugada. Y así pasó y todo el mundo corrió porque quema, imagínate, donde uno no hubiéramos corrido, uno asustado a esa hora. Era la madrugada del 7 de diciembre de 1978. En el corregimiento de Puente Sogamoso, la mayoría de sus 3.000 habitantes dormía en calma. Nadie imaginaba que, bajo sus pies, una tragedia se estaba gestando. A la 1:20 de la mañana, un escape de gas en una tubería de la empresa Ceres Service, que cruzaba por el centro del caserío, provocó una enorme explosión. En cuestión de segundos, el fuego se extendió sobre un área de más de 200 metros, devorando casas, enseres y vidas enteras. El pánico se apoderó del pueblo. Algunos intentaron escapar lanzándose al río Sogamoso, otros corrieron hacia el monte buscando refugio. Las llamas ardieron durante 8 horas, dejando un saldo de 6 muertos, 15 heridos, varios desaparecidos y más de 20 viviendas destruidas. Los testigos recuerdan escenas de angustia, gritos y desesperación. Los sobrevivientes lo perdieron todo, su hogar, sus pertenencias, sus recuerdos. Oriunda de Puente Sogamoso y sobreviviente de la explosión en la Cascajera 1978. Esa noche dormíamos tranquilos, eran casi la 1:45 de la madrugada. Yo estaba acostada con mis hijos, cuando de pronto se escuchó un estruendo tan fuerte que pensé que era un trueno. El suelo tembló y el aire se volvió caliente, muy caliente. Al principio creí que estaba lloviendo, porque oía como algo caía sobre el techo de palma de la casa, pero no era agua. Eran chispas, fuego. Cuando me levanté, todo empezó a arder. La casa se llenó de candela por todos lados, era imposible salir. Fue mi hijo Eleuterio, Tello, quien nos salvó. Con sus propias manos abrió paso entre la pared de caña brava que ya estaba encendida. Así pudimos salir, aunque todos quedamos con quemaduras. Si no fuera por él, no estaría contándolo. En segundos, el fuego se llevó vidas, casas, recuerdos. En 1979 que pasó este caso aquí sobre el asunto de la quemada, que se quemó toda esta cuadra aquí, pues de Sogamoso.
Yo soy una persona que vivo aquí en Sogamoso del año 1972. Llegué a la edad de 7, 8 años, estoy aquí. Y ese caso pasó en 1978. El suceso que pasó en el puente pasó en 1978 y al año siguiente completico, un 7 de diciembre. Para amanecer 8 fue que se quemó toda esta cuadra, porque aquí por donde están estas casas, por debajo de estas casas pasaba el polioducto de Ecopetrol. Referente aquí, pasaba por aquí, por esta parte, los tubos, y aquí pasaban, aquí está la orilla, la quebrada de la Cascajera. ¿Sí me hago entender? Por aquí, por esta misma parte, pasaba, aquí está la quebrada, lo que pasa es que por lo que hay vegetación no se ve. Por aquí, por estos lados, pasaban 3 tubos, los cuales daban al otro lado del barranco. A la parte de abajo está la quebrada La Cascajera. Resulta y pasa que por aquí, por encima de estos tubos, habían tablones que colocó la misma comunidad para pasar como de puente. Y del otro lado de la quebrada, por debajo del tubo, ahí estaba el escape, la cual esa noche colocaron un letrero prohibido fumar y esa cuestión, pero esa noche, como a las 2 de la mañana, eso explotó esa vaina. Entonces, ¿qué? Aquí en esta cuadra se quemaron más de 30 y pico de personas. Todas estas casas se quemaron porque la mayoría, la casa más bien que había era la de esta esquina, que era casi parecida a esta que está ahora mismo. Aquí se quemó una familia completica, que eso quedaron fue las meras cenizas, los meros huesos. Toda esta cuadra se quemó hasta la parte de donde don José Corredor, que fue la casa que aguantó porque era una casa de material y tenía ladrillo de plan. Pero aquí fue donde hubo la más cantidad de muertos que hubo. Aquí vivía una familia, aquí se quemaron todos completicos, completamente, porque aquí fue el pegue de la explosión. Toda esta cuadra se quemó. Toda esta cuadra completamente se acabó quemada por la explosión que hubo ahí, eso se quedó, fue prendido en candela todo, ¿sí me entienden? Aquí más adelante vivía la finada Benita Vives, la mamá del finado Juan Vives. Toda esta cuadra, esto quedó completamente, que al día siguiente lo que se veían era, lo que pasa es que ya esto está reconstruido nuevamente, ¿sí? Pero esto quedaron la mera tierra pelada, la mera tierra que era, y meramente se veían eran los horcones botando humo al día siguiente. Esto fue un día 7 de diciembre, amanecer 8. 7 de diciembre en la noche, amanecer 8 de diciembre. Toda esta cuadra completamente quedó terminada, acabada, ¿sí? Entonces, por aquí vivía la finada Benita. Ahí enseguida vivía la finada Ernestina, que también fue averiada por eso, se quemó completamente, casi todos ellos se quemaron. Bueno, les sigo explicando. Toda esta cuadra fue la que tuvo, que se la consumió prácticamente el fuego. Les estoy diciendo, toda esta cuadra se quemó. Aquí meramente quedaron buenos meros horcones prendidos, fue los que amanecieron al otro día. Vamos pasando, vamos a llegar aquí al punto hasta donde llegó la candela, que se quemó, la cual aguantó la candela que no se siguiera quemando el pueblo. Fue la casa de don José Corredor, que es la que está de material en ese entonces. En el 1979 la única casa de material que había era esa ahí. Mucho gusto haberles comentado esto. Mi nombre es Albeiro Jesús Mayo Giraldo. Nacido prácticamente, tengo 61 años. Prácticamente soy de aquí de Sogamoso. Llegué a la edad de 7 años aquí. Y quiero mucho a Sogamoso. Al pueblo de mis amores, Puente Sogamoso yo le canto, tierra de pescadores con música de acordeón.
Y es que yo vengo de allá, donde el tren pasa y la gente se alegra de felicidad, se alegra de felicidad. Del pueblo donde la gente trabaja con alegría, palma, río y ferrocarril, y todos los días un amanecer llena de color. Mi bello pueblo, vive el río Sogamoso, donde vive mi familia, donde está mi hogar, donde mi amor suspira, y allí me voy a quedar. Vive el río Sogamoso, donde vive mi familia, donde está mi hogar, donde mi amor suspira, y allí me voy a quedar, me voy a quedar. Puente Sogamoso, fundado en 1961, es un pueblo que ha crecido con esfuerzo y dedicación. En 2025, su espíritu sigue vivo en su gente trabajadora, hombres y mujeres que se levantan temprano para cumplir sus labores en el campo, en el transporte y en los oficios que mantienen en movimiento al pueblo. Los tenderos y comerciantes continúan siendo el corazón del día a día, y el deporte une a generaciones con pasión y orgullo. Y así, mientras los años avanzan, Puente Sogamoso no solo permanece, sigue creciendo con más fuerza, demostrando que su historia aún está lejos de terminar. Tierra de pescadores, con música de acordeón. Y es que yo vengo de allá, donde el tren pasa y la gente se alegra de felicidad, se alegra de felicidad. Del pueblo donde la gente trabaja con alegría, palma, río y ferrocarril, y todos los días un amanecer llena de colores. Mi bello pueblo, vive el río Sogamoso, donde vive mi familia, donde está mi hogar, donde mi amor suspira, y allí me voy a quedar.